Sí, muy buenas tardes. Curso de Contabilidad Financiera 2. Nos encontramos reunidos para poder verificar lo pertinente a lo que corresponde de manera entre semana en realización de lo que es nuestro video, Contabilidad Financiera 2. Entonces vamos a iniciar con algunas particularidades que mencionamos para recordar y tenerlo pues lógicamente allí presente. Al igual, la intención de este video pues, es más lógicamente hacer un aporte, tener presente el material, hablar en consideración a cada una de las temáticas. Por favor, como ustedes se pueden dar cuenta, estimados estudiantes, pues allí van a quedar de una u otra manera las indicaciones dadas a través de la primera carpeta del Drive, donde pues ya de cierta manera colocamos dos carpetas para cada uno de los diferentes cursos, el NRC 3364 y el 5010 como tal, para tenerlo presente en consideración a la información para que puedan ingresar y lógicamente pues poder revisar cada uno de los materiales. Entonces, entrando en materia, pues ahí veíamos el del 3364. Vamos a incluirnos de una vez en nuestro otro curso, como lo mencionaba, el 50 días de contabilidad 2, material primera sesión, donde se les dejó la rúbrica del taller integrador para tenerlo en presente, sobre lo cual vamos a trabajar a partir de la unidad 2, el plan único de cuentas a través del modelo NIF, el proyecto integrador como tal en toda su dimensión, en realización con cada una de las diferentes contabilizaciones, que esas no son las que están pidiendo a título específico en cada una de las unidades, pero vamos a tenerlo presente para luego sacar conclusiones. Un módulo de unos activos financieros, en este caso los activos, porque pues en contabilidad nos corresponde como tal hacer el estudio evaluativo de los diferentes activos que tiene la empresa dentro del sistema financiero y por qué no llevarlo al plano de lo tributario. Igualmente un modelo de unas políticas contables, al igual en este caso como tal del acta que pues, explicamos y en la cual pues de una u otra manera por medio del compromiso de aprendizaje cada uno pues va revisando para que pueda lograr los objetivos de dicha materia. Igualmente, de una vez, pues iba aquí a descargar unos downloads, unas imágenes de unos escáneres que pues me tomé la tarea, el atrevimiento para que ustedes aprendan pues mucho más en consideración a la norma, lógicamente, para que lo tengan en cuenta y este material pues también lo vamos a conseguir allí, en la plataforma. Sobre este suplemento, en consideración, vamos a trabajar y probablemente vamos a hacer nuestros talleres, pero pues lo bonito de esta materia es aprender, ¿no? Lógicamente. Entonces, al igual, pues he abierto los dos módulos, como yo les he venido mencionando, para que lo tengamos en cuenta, lo tengamos en presente y poder hacer como un pequeño recapitule, llamo yo, en consideración a nuestra materia, ¿no? Como para tenerlo ahí presente bajo toda su dimensión. Igualmente, pues la idea aquí se trata de aprender, de valorar cada una de las diferentes actividades que se dejen, que se realicen, para poderlo llevar pues a cabo mediante lo que es la especificación de cada uno de los diferentes contextos que pueda llegar a tener la contabilidad como tal. Igualmente vamos a ingresar como para ir afinando nuestras realizaciones. Ya posteriormente les estaré enviando algún otro que otro video. Vamos a irnos metiendo poco a poco despacio, de una manera serena y tranquila, en esta aventura de lo que tiene que ver con el estudio de la contabilidad financiera 2 para que se lleven una bonita experiencia, llamo yo, en consideración. Entonces vamos a revisar por acá en el momento del 2021, y que era algo que yo les decía a ustedes para que no vayan a tener, pues obviamente, llamémoslo así, como sorpresas o de cierta manera se sientan tranquilos. Por aquí también igualmente en esas carpetas dejaba yo, jóvenes, lo que he dicho en la primera sesión, porque yo lo que digo lo cumplo realmente. Entonces aquí vamos a hablar de una hoja de cálculo que está parametrizada para que cada uno de ustedes diligencie el nombre del profesor con el que vio la materia la vez anterior y la información de la empresa. A través de una u otra manera en ese mismo probablemente se pueden llegar a generar los diferentes backups en esta carpeta, en esta drive, para que por favor pues tengan allí la información y la tengan en cuenta y la tengamos ahí presente. Para poder llevar a cabo nuestra sesión de hoy, para especificar lo que corresponde a nuestra primera parte, porque vamos a ir estudiando relativamente sesión por sesión, como lo explicábamos, pues la idea acá de la contabilidad a través de las generalidades del curso, en la contabilidad que ustedes tienen allí en la plataforma, habla de la bienvenida al curso.
el cual le aportará nuevos conocimientos a la formación profesional y que de una u otra manera en el periodo académico represente un nivel que lo acercará a un objetivo en particular, el ser contador público. En este espacio académico de cierta manera, continuaremos con el desarrollo del proyecto Integrador 2. Es importante tener en cuenta, en el periodo anterior debió haber realizado la creación de la empresa, por eso lo estoy especificando, y algunas transacciones iniciales. O sea, ¿esto qué me quiere decir sin ir más allá, estimados estudiantes? Que ustedes van a partir de un balance inicial. O sea, con esa información probablemente la dejemos a título didáctico como un cierre. Es importante tener en cuenta lo del periodo anterior, de acuerdo a la creación de la empresa y algunas transacciones iniciales, lo cual será el insumo para continuar con este proceso formativo. O sea, esto no me lo estoy inventando, así es. Además de ser una herramienta fundamental que le permitirá una mejor comprensión de los diferentes conceptos que se estudien. Un elemento importante en las empresas para alcanzar este óptimo desarrollo de la actividad económica son los recursos, ¿cierto? Que va a ser nuestro estudio, o sea, los activos, los bienes, derechos que normalmente se indicaban mediante este tipo de conceptos, que éste posee o controle y de los cuales espera recibir ganancias. O sea, esos activos se supone que de cierta manera se van a convertir en beneficios económicos en un futuro y que estos recursos se conocen como activos. Entonces, miren que ahí la primera relación que vamos a tener de una vez presente, como para que ustedes se den cuenta el tipo de profesor que les correspondió y que obviamente tienen que sacar provecho de ello, pues les toca de cierta manera como nos toca, de cierta manera como estudiar, ¿no? Entonces, miren que vamos a revisar acá concepto bajo NIF. Bien. Y entonces, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera para pymes, un activo se considera como un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del cual se espera obtener en un futuro beneficios económicos. En relación con los pasivos, ¿sí? Los pasivos también tendrán otra definición, y más sobre el componente en este caso, para lo que tiene que ver bajo NIF. Hay páginas muy elementales, en el caso como herencia o accounter, para tenerlo en cuenta. Bien, al igual pues eso me interesa que ustedes obviamente lo especifiquen y lo generen allí a través de su conocimiento para que ustedes aprendan a ver de una u otra manera la relación que tiene con las normas internacionales. E igualmente, pues aquí se trata de aprender en realización del recurso controlado, de los sucesos pasados, de los beneficios económicos futuros, que probablemente de una u otra manera pues lleve una especificación técnica para los diferentes modelos de empresas. Bien, pues miren que acá nos quedamos cortos. Se preguntarán entonces cuáles serán esos tipos de activos y cuáles son los que pueden utilizar. Para responder básicamente a esa inquietud, el presente curso ha diseñado 4 unidades, que eso es lo que les explicaba en la primera, los cuales tienen unas temáticas relacionadas con el efectivo y su equivalente. Las inversiones, las cuentas por cobrar, los inventarios, los activos biológicos, las propiedades, los intangibles, entre otros. Tener presente que en este propósito este curso es la de la formación contable y financiera, económica, normatividad vigente, teórico-práctico. Entonces vamos de una vez a lo teórico-práctico en relación para, pues, obviamente llevar a cabo nuestra posición desde el componente de la experiencia que enriquezca en la construcción del conocimiento y la búsqueda de alternativas en un proceso de formación. Igualmente el manejo del segundo idioma, importante acá para tener algunos términos del anglosajón, del inglés, la posición ética, todo el fundamento de las habilidades, las competencias relacionado con, de una u otra manera con la medición, el reconocimiento, la medición, la presentación, la revelación de las diferentes transacciones. Entonces miren que aquí vamos a tener inicialmente, ¿sí? En unidad como tal como lo especificábamos, unas actividades de reconocimiento, de compromiso de aprendizaje, que vamos a echarle un vistazo a ver cómo vamos hasta el momento. Que hace falta en algunos, lógicamente, que no todos lo han hecho, ¿sí? Al igual pues estamos revisando lo pertinente en correspondencia a cada uno de los diferentes espacios que brinda la plataforma, pero pues también es importante de cierta manera pues recapitular sobre lo que vamos a estudiar. Entonces esa sería como la generalidad del curso. Ya entrando al efectivo equivalente al efectivo, es importante en este caso reconocer los recursos de la organización que le van a permitir a un corto, un largo plazo, ¿sí? Las obligaciones para poderlas pagar y que de una u otra manera pues ese dinero se va volviendo fundamental para la gestión. Entonces esa organización va a recurrir de esos recursos de manera inmediata, de manera posterior, llamo yo, en el tema de lo que tiene que ver con la parte financiera, en lo que habla en referencia a los activos no corrientes o los activos corrientes.
Bien, estos elementos nos van a servir no solamente a través del uso del dinero, sino también a través de las inversiones, de las cuentas por cobrar, del inventario, como instrumentos financieros, ¿verdad? Y de una u otra manera, pues esos recursos nos van a servir con el propósito de que de una u otra manera también tengan cada uno de los elementos de las propiedades de los estados financieros, tienen un reconocimiento, una medición inicial, una medición posterior, una presentación, una revelación, como decíamos anteriormente. Igualmente de eso se trata, ¿no? Entonces, ya entrando sobre lo práctico, esta primera unidad nos va a tener una actividad, o bueno, relativamente una actividad por desarrollar. Pero sin embargo, es importante llegar a recapitular sobre algún material fundamental que vamos a tener presente. Entonces, miren que voy a ir paso a paso acá para tener en cuenta la relación tanto de las backups que vamos a generar los drive para poder trabajar con la dimensión de la información, porque eso es importante, la traducción, ¿sí? Del accounting, del measuring, bien, y de una u otra manera con diferentes términos. Igual un texto que ya está colgado allí, que es el módulo de activos financieros, para poderlo trabajar. También una idea bastante, valga la redundancia, trabajada en lo que respecta a las políticas contables y luego posteriormente pues un ejercicio en el cual pues también se supone que debemos de tener presente para establecer una política contable de algún rubro específico, bien sea el activo, para desarrollar didácticamente nuestra empresa, que es lo que nos pide el proyecto integrador. Volviendo al énfasis del curso, como yo lo he venido mencionando, para tenerlo en cuenta, cada uno de estos videos va a ser importantísimo. En su afán, no demostrar relativamente las 8 unidades o compararlo con este que ahora relativamente es de 4, pero sí se requiere de una u otra manera pues poderlo mostrar y poder sacar relaciones. Y algo que yo les enseñaba técnicamente a través de la NIF es el efectivo, el equivalente al efectivo, el cual tiene una aplicación de la NIF 39, de la NIF 7, de la NIF 9, de la NIF 36, de la NIF 13, así como probablemente yo pueda llegar a hablar en relación con las inversiones, algunas normas internacionales, que ya lo vamos a mirar para, pues, lógicamente descubrir a qué hace referencia, así como las cuentas por cobrar, así como lo especificábamos por medio de los inventarios, a través de la NIF 2, la NIF 13, el valor razonable, y que luego ya entraríamos a revisar la propiedad planta y equipo en cada una en su dimensión, recapitulando sobre activos intangibles, haciendo todo el tema de activos diferidos y las cuentas de orden o provisiones de los activos y pasivos contingentes, pero pasivos no vamos a hablar aún. Pues allí, de cierta manera, pues están concentrados la relación que se tiene por medio de los activos en ANIC 37. Esto es lo que vamos a validar. Entonces ya por este lado ya lo cierro, vamos a dejarlo claro de una vez, eso ya después los pasaríamos como títulos o bueno, como videos adicionales, pero pues no los quiero llegar a confundir y más bien ponernos a trabajar en relación a lo que hace énfasis a lo que es el SIGO. Igualmente para este caso, pues ahí lo importante es reconocer, valga la aclaración, por ejemplo, aquí en contabilidad es temática, un ejemplo.
Listo, entonces eso era algo que yo quería mostrar en relación a lo que hace énfasis, por ejemplo, tomé la unidad 8 y al igual pues cada uno de estos videos nos va a aportar un poco más, ¿no? En la parte teórica. Entonces ya finalizando esta parte vamos a cerrar por acá y nos vamos a concentrar especificando dos temas importantes. Lo que respecta a una política contable, que es técnicamente y poder de una vez ingresar al módulo de los activos para empezar a manejar las contabilizaciones. Al igual se requiere la especificación de que usted pueda parar, darle, en este caso, pausa o de una u otra manera el enter posterior al video para que se pueda sentar y pues cómodamente hacer los ejercicios. Entonces vamos a iniciar con esta parte de una vez. ¿Qué es una política contable? Una política contable reflexivamente, haciendo como esa introducción a esta temática, parte del hecho de una u otra manera como un procedimiento, es un instructivo. Vemos aquí un ejemplo para la empresa de Gore, donde la política contable es bajo la consideración de NIF, en el caso del efectivo, equivalente al efectivo. Bien, como primera temática. Tenemos unos códigos como una identificación, ¿no? A título de auditoría, probablemente el efectivo equivalente al efectivo, los instrumentos financieros, o sea, lo que respecta al efectivo equivalente al efectivo de manera general, o sea, la cuenta del disponible. Clase, grupo, cuenta, ¿verdad? Y subcuenta. Entonces, eso es importante aprender, de cierta manera, a trabajar con el PUC, que eso es algo ilustrativo e importante en este caso. Entonces miren que acá, que este material también ustedes lo tienen allí especificamos y hablábamos relativamente en este buen concepto de las diferentes cuentas que vamos a trabajar. Entonces cuando hablamos de clase, activo, grupo, dos cuentas o dos dígitos, y ya cuando hablamos de cuatro, pues sería cuenta. Entonces miren que si hacemos el estudio de los activos, que es lo que hablábamos la vez anterior, tendríamos que ser muy recursivos para poder de cierta manera utilizar todas las cuentas, así como yo voy a coger aquí en este caso las cuentas correspondientes después de los dos dígitos, o sea, ya las que especifican a través de las cuentas. Entonces vamos a coger estas recursividad a cada uno de esos efectos, o sea que nosotros vamos a dedicarnos de cierta manera al estudio de cada una de las diferentes cuentas como tal. Entonces vamos a coger las primeras. Y las primeras pues serían antes de las cuentas 12, bien, para tenerlo ahí como presente. Igual veo que por acá hay algunas que están señaladas, entonces las vamos a quitar para no generar confusión y vamos a ir paso a paso, como tal. Las cuentas del efectivo equivalente al efectivo, para este caso, a través de un PUC cualquiera, bajo un sistema NIF, serían la caja, los depósitos en instituciones financieras, o sea, los bancos, los fondos de uso restringido y los equivalentes al efectivo. Probablemente en un 2649 y 2650 anterior, más para tenerlo en cuenta, que ustedes también lo pueden ir allí sacando. Tenerlo presente, el plan único de cuentas probablemente también nos va a permitir trabajar con estas cuentas. Entonces, un ejemplo, vamos a coger las cuentas del activo a través de esta página del puc.com.co, cuentas, ahí se puede de cierta manera como tal o hasta el .co, les aparece este índice de cuentas. Miren que acá yo puedo ser recursivo, indicarle a nuestro sistema que me saque de una u otra manera lo que hablábamos de la clase y del grupo y que probablemente ya cuando cojo el grupo puedo darme cuenta de que anteriormente bajo 2650 pues habían unas características de caja, de bancos, de remesas, de cuentas de ahorro, de los fondos, bien, para un 2650 anterior. Y que esté siendo un PUC relativamente, como dicen por ahí, bajo la nueva taxonomía, pues nos va a indicar de que van a existir ese tipo de cuentas. Igualmente yo podría hacer lo mismo con las clases, en este caso, como tal, de la clase del activo financiero, o en consideración, como muestro yo acá en el 2650, por medio de lo que representan las cuentas del activo, pero más en el tema ya posterior de las acciones, bien, de las inversiones. Entonces probablemente existan acciones, cuotas o partes de interés social, bonos, cédulas, certificados, papeles comerciales, títulos, aceptaciones bancarias, derechos fiduciarios, derechos de recompra. Sí, hay unas cuentas obligatorias de participación. Todo esto hace énfasis a las cuentas de las inversiones. Podríamos seguir diciendo, entonces, listo, vamos a analizar las cuentas de los deudores. Y en las cuentas de los deudores a título grupo, en este caso cuenta, perdón, van a aparecer los clientes, las cuentas corrientes comerciales, las de casa matriz, las de cuentas de vinculados económicos, las cuentas por cobrar a directores, a socios, accionistas, los aportes por cobrar, los anticipos y avances, las cuentas de operación conjunta, los depósitos, las promesas de venta,
los ingresos por cobrar, la retención sobre contratos, reclamaciones, anticipos de impuestos, de saldos a favor, miren acá, la 1355 de la retención, bien, que como tal pues a veces nos practican, lo llamamos allá como un anticipo del impuesto en la base de la retención, de las cuentas por cobrar a trabajadores, en fin, aparecen también, podríamos hacer eso con la cuenta 14, inclusive, la de los inventarios. Igual lo que tratamos de especificar, materias primas, pero pues por este lado también lo podemos trabajar de las dos maneras. Entonces, una bonita iniciación de este curso podría ser manejarlo relativamente bajo ese enfoque. Entonces, miren que allí ya tenemos unas cuentas de la 11, en este PUB, ¿no? De esa taxonomía. Entonces, vamos a quitar estas de acá y vamos a quedarnos, por ejemplo, con las cuentas 12 de las inversiones, que es lo mismo que yo estaba haciendo al otro lado, pero de una manera a través de este PUB en Excel. Entonces, vamos a aparecer con las cuentas de la 12 de las inversiones como activos financieros a valor razonable con cambio en los resultados, activos financieros disponibles para la venta, inversiones no corrientes mantenidas para el vencimiento, inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. Y lo mismo podríamos llegar a hacer con la cuenta 13 hasta la cuenta 19. Bien, como para poder ir integrando nuestro conocimiento como tal a este tipo de nueva referencia, de lo que puede llegar a hablar una cuenta técnicamente dicha. Entonces van a ver en las cuentas por cobrar o en las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, como se le pueden llamar bajo un efecto NIF, que eso lo maneja más la Superintendencia de Sociedades, podríamos tener las ventas de los bienes, las prestaciones de servicios, como cuentas en este caso por cobrar, los avances y anticipos, las cuentas por cobrar a cargo de partes relacionadas, los anticipos de servicios no recibidos y los otros deudores. Este realmente es un poco en consideración para que ustedes me puedan comprender de que dado el caso, si escogiéramos alguna de esas cuentas que teníamos acá, no sé, se me ocurre la 1306 de ventas de bienes a título grupal, o sea, de cuenta. Entonces, en esa 1306 probablemente vamos a tener una consideración de las ventas de bienes nacionales del exterior, de difícil cobro y el deterioro. O sea, siempre va a haber la sección allí, que probablemente esta sea de naturaleza crédito en las últimas cuentas, teniendo en cuenta de que los activos son de naturaleza débito. Entonces, del orden nacional, de una cuenta por cobrar nacional, de una venta de bien, el exterior, el difícil cobro y el deterioro, que eso es lo que especifica básicamente el reconocimiento, la medición inicial, la medición posterior de los elementos de cada una de las cuentas, título rubro, ¿bien? Y que todo esto de una u otra manera pues va a recaer en las estructuras que vamos a tener que manejar para el bien de la información contable en la información financiera, o sea, en los estados financieros como tal. Que esa información, pues lógicamente la que yo siempre trato de como ir trabajando de la mano para empezar a entender, pues lógicamente cada una de las referencias. En este caso podríamos llegar a hablar e inclusive como tal de cuentas del activo corriente, financieramente, el activo no corriente, que tendrán una especificación para lo que es la parte financiera. Y hablando del componente tributario, inclusive también lo podríamos tener presente, así como lo hablábamos en la clase anterior, en el reconocimiento como tal de las diferentes partidas y de los diferentes sectores económicos. Bien, entonces podríamos llegar a tener como esa particularidad en el estudio a título de las cuentas, contable, financiero y tributario, así como damos algunos ejemplos a título considerado. Bien, bien. Entonces sigamos, continuemos mediante el uso técnicamente de lo que es el PUC y de paso pues vamos hablando relativamente en cada una de las diferentes cuentas. ¿Listo? Entonces nos metimos en dos contextos, el uso del PUC y la política contable. Entonces la política contable es un procedimiento, un instructivo. En este caso vamos a mostrar un ejemplo en el cual a este instructivo se le agregará relativamente unos prefijos, esos códigos. Bien, y dentro de ellos vamos a encontrar una numeración, 01, 02, 03, 04, según sea el caso, el tamaño del papel, como tal, para poderlo hacer, pues ahí dan como una especificación, pero eso no lo vamos a construir, pero sí lo deben desarrollar ustedes en su proyecto didáctico de su empresa. ¿Qué tiene una política contable? Aparte de ser un instructivo en un rubro específico a través del activo, en este caso el efectivo equivalente al efectivo, donde se consideran los instrumentos financieros, las cuentas por cobrar, los inventarios, en fin. Como mínimo va a tener una introducción, como mínimo tiene un objetivo, como mínimo tiene un alcance, como mínimo tiene una definición, como mínimo tiene una política contable general, medición inicial y una medición posterior. Valga la redundancia, va a tener posteriormente un tratamiento contable a través de unas partidas.
conciliatorios, para el caso del efectivo, a través directamente de una conciliación bancaria. Y la presentación y la revelación de dicha política, que se cumpla, que tenga un control de saldos y que hable específicamente en el efectivo equivalente al efectivo. Y aquí pues vamos a tomar la referenciación de la consideración a través de la norma de las plenas, o sea, de las full, de las grandes empresas, para pymes y para las microempresas, o sea, para lo que llamábamos Colgato como tal. Vamos de atrás hacia adelante, esto va a quedar allí cargado en cada una de las hojas, pero pues aclaro de que me quedaron así, de arriba, de abajo hacia arriba. Entonces aquí pues vamos a mirar relativamente la política contable para el caso del efectivo equivalente al efectivo. Pasos a tener en cuenta, repito, la introducción, así como le indicamos acá, el objetivo, el alcance, la definición, son 11 puntos de una política contable. Entonces la introducción, la operación de GOR, la política contable debe cumplir, tener presente una selección de las políticas, la uniformidad de las políticas, los cambios en las políticas, la información a revelar, los cambios y estimaciones contables y las correcciones de errores anteriores, inclusive posteriores. Entonces acá estamos viendo un ejemplo de GOR limitada, donde se da la introducción, básicamente en este caso representando el efectivo, las características de la liquidez a través de sus equivalentes. Entonces ahí está como la introducción. Entonces, la operación de GOR depende de gran medida del capital de trabajo. Ahí ya están nombrando el efectivo. Cabe resaltar que la información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene en este caso esta empresa para generar efectivo y su grado de incertidumbre. Ya el objetivo es establecer las normas internacionales de información financiera para el reconocimiento, la medición, la evaluación, la presentación y la revelación, tanto del rubro del efectivo y el equivalente en los estados de la situación financiera. Ese es el objetivo de esa política. ¿Y el alcance cuál va a ser? ¿Cuáles cuentas abarca? ¿Qué rubros o qué transacciones? Pues ahí queda descrito básicamente en este caso el uso, la representación como tal, el desarrollo primero del sujeto social a través de la caja general, de las cajas menores, nacional, extranjera, bancos, moneda nacional, extranjera, efectivo restringido y probablemente otras cuentas. Entonces, si vamos en ese orden, dentro de ese alcance, probablemente vamos a encontrar que, como tal, en este caso, pues eso simplemente lo dejarían ellos, llamémoslo así, alcanzado hasta allí. Probablemente aquí puedan mencionar cuentas como las que nosotros estamos viendo ahorita por acá, en el buen uso de la especificación de las cuentas NIF, o en este caso de la especificación de cada uno de los rubros, así como lo hablábamos técnicamente. Entonces, probablemente se hablen de los activos financieros, del efectivo equivalente al efectivo, de las cuentas por cobrar, más técnicamente para el objeto social de la empresa, en venta de bienes, o en el uso de los instrumentos, del uso de los inventarios, ¿verdad? Entonces ahí vamos a encontrar como técnicamente esa información que nos va a permitir, de cierta manera, pues trabajar con esta información. Entonces acuérdense que va de abajo hacia arriba. Entonces el alcance queda claro. Y cuarto punto, las definiciones. Pues dentro de esa política uno tiene que especificar punto a punto qué es el activo corriente, cómo se maneja, de qué manera, el activo financiero, qué es efectivamente, el costo de adquisición, lo que es el uso del dinero. Entonces, costo de adquisición es el monto pagado al efectivo equivalente al efectivo, qué es el efectivo, qué es el equivalente al efectivo, qué es el efectivo restringido, cuáles van a ser las entradas del efectivo, cuál va a ser el flujo del efectivo, cuál es el pasivo en este caso, dado el alcance y la definición de las salidas y entradas de dinero, porque para ello, pues, una política podría integrar no solamente un solo rubro, podría integrar todos los rubros. E inclusive hay muchas relaciones entre activos y pasivos, e inclusive hay mucha relación entre los aportes iniciales que son un activo o un valor patrimonial, en el caso de las propiedades, plantas y equipo. Entonces a eso me refiero. Entonces mire que las definiciones, o sea, como el vocabulario que se va a usar en esa política tiene que estar discriminado, tiene que estar indicado. Luego ya, como punto número 5, pues hay que hacer la política contable general. Y esa abarca, entonces, en el buen ejemplo del efectivo equivalente al efectivo, va a indicarnos, ¿sí?, qué son los activos financieros, qué representa un medio de pago, en base a este se valoran y se reconocen las operaciones y las transacciones. También se incluyen las inversiones o depósitos, ¿sí?, o inventario, o las propiedades plantas y equipo, o los intangibles, bien, que tengan las siguientes consideraciones, así como nos lo marca el ejemplo. Debido, en este caso, pues se toma en consideración probablemente los temas financieros a corto, a mediano, a largo plazo. Es más como la política a título general de la parte contable. Entonces, mire, como para hacer un recapitulo así rapidito,
Tenemos la introducción, el objetivo, el alcance, la definición y la política contable. Bien, la demarcación. Ahora vámonos de cómo se mediría inicialmente el efectivo y cómo posteriormente, para darle luego el tratamiento. Entonces vamos a revisar acá los puntos 6 de la medición inicial. Y él nos va a decir cómo se va a manejar mediante un instrumento financiero que representa un medio de pago, ¿bien? Que tiene una especificación, básicamente con la medición inicial, que serán reconocidos de cierta manera como disponibles en una subcuenta contable para el efectivo restringido, probablemente, ¿bien? Y que dichos montos deben revelar en las notas de los estados financieros dicha situación. Si la restricción en efectivo está asociada a una obligación del pasivo de vigor limitada para efectos de presentación de la situación financiera, se deben presentar en el efecto neto de dichas partidas, o sea, se tiene que hacer un desglose de cada una de la información como tal. Entonces miren que la medición inicial va amarrada de cómo va a ser relativamente el reconocimiento de esa medición para el efectivo equivalente al efectivo, como punto 6. Y que eso también va amarrado de una u otra manera a los puntos anteriores, como la política contable, como la introducción, como el alcance, ¿bien? Y en el punto 7, pues ya hablaríamos nosotros técnicamente como tal en este caso, e inclusive, devolviéndonos un poquito a la medición inicial, probablemente van a haber casos o efectos de la TRM, de operaciones que tienen que ver con la tasa representativa del mercado. Luego la medición posterior, pues ya hace énfasis, en este caso de unos periodos de 6 meses, 3 meses, un año, el tratamiento, el reconocimiento inicial que tiene que ver mucho con la parte de la medición posterior, pues de una u otra manera se toma el valor nominal del derecho del efectivo, de la operación, porque puede ser que sea diferente en el principio como al final, mediante una medición técnica que se haga. Toma total, tomando consideración de esa medición posterior, pues técnicamente es donde hay que aplicar las normas internacionales. En el punto octavo, el tratamiento contable de las partidas conciliatorias, importantísimo. Aquí es donde empiezan a aparecer los términos de los extractos bancarios, las notas débito, las notas crédito, de cada uno de los periodos y los cierres respectivos. Entonces, miren que es ilustrativo llegar de pronto a considerar el tratamiento contable, cómo va a ser para el caso del efectivo, el equivalente al efectivo, mediante el uso de la conciliación bancaria, mediante el uso del reconocimiento de los rendimientos cuando llega el extracto, para que quede cuadrado la especificación del dinero al día 30, 31 de todos los meses, de las cuentas por pagar en este caso, que también pueden ser integradas de una u otra manera, como especificamos, con cheque girado, del uso del dinero, de la operación mediante un análisis más financiero, de las partidas conciliatorias, de la nota de débito, de la nota de crédito, para luego llegar a indicar, en este caso posteriormente, a través del punto octavo, el tratamiento contable y las partidas conciliatorias después de una medición posterior, y ahí aparecen como los papeles de trabajo, ¿no? Que siempre van a ser fundamentales en la contabilización y que habla de una conciliación diaria, semanal, bimestral, mensual, eso ya lo define la política. Y la presentación y la revelación, pues ya es el detalle a través de las notas de los estados financieros para poder indicar básicamente la relación que se tiene con otras cuentas, lo que hablamos ahorita del efectivo equivalente, que probablemente tenga una relación directa o indirecta con el uso del pasivo, con el pago del pasivo, con el uso del patrimonio, con la realización del patrimonio, ¿sí ven? Entonces técnicamente uno tiene que tener como esos términos muy bien afinados. Igual ese punto noveno de una política contable es fundamental en este caso, como tal. Y el punto décimo habla de los saldos del efectivo, el equivalente al efectivo, cómo se saldan dichos saldos, cómo se sacan, cómo aparecen. Y allá en el punto décimo, inclusive, podríamos encontrar un arqueo de caja, podríamos encontrar relativamente una conciliación bancaria, ¿sí? Que es diferente. Podríamos, como para dar mayor ejemplo, podríamos llegar a encontrar de cierta manera también inclusive reglamentos de cómo se maneja la caja menor, ¿cierto? Esos formatos o esos documentos en forma Minerva en relación a lo que es un arqueo, a lo que es un recibo de caja menor, una caja menor en consolidación también, en los efectos de lo que maneja la empresa. También en que estas políticas contables al final las firma, valga la redundancia, los responsables, el gerente, las personas a cargo del tema financiero, inclusive el contador, el administrador del negocio. Y eso técnicamente podríamos llegar a ilustrarlo con consideración de conciliación, como le decíamos, en un arqueo de caja. En este caso, aquí un ejemplo ilustrativo que nos va a permitir no solamente el desarrollo de la actividad, sino nos va a dejar claro, como tal, que estas políticas tienen una referencia normativa. Aquí rápidamente vamos a mostrar los tres grandes grupos, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, que eso sería un bonito taller que vamos a hacer el día sábado en relación a poder identificar en la contabilidad cómo se maneja, ¿no? Bien,
En ese orden de ideas, mire que esa NIC 1 para las plenas aplica, esa NIC 7, esa NIC 21, la 32, la 39, la NIF 9, así como lo mostraba yo ahorita en el video, la 7 de los instrumentos financieros para el efectivo equivalente al efectivo. Y en el grupo 2 van a estar técnicamente allí desarrolladas en la sección 3, en la 4, porque las pymes, en este caso, que es el 90-95% de las empresas en Colombia, estas normas internacionales, o sea, las NIF, las 16 NIF que aparecen, se dividen por sesiones. En cambio, aquí en las plenas, como que aplica la consideración del articulado de cada una de ellas. Mientras que, de cierta manera, pues las micro ya tienen unos capítulos que manejarse. Entonces, vamos a explicar eso técnicamente. Entonces, miren que aquí ya hay dos ideas, ¿no?, de manejo. A través del PUC, como lo especificábamos hace un momento, vamos a hacerlo de una vez. La dicha política contable, que al igual pues ustedes van a encontrar un documento que les puede servir de soporte, que te actualices, está allí desde el año pasado, bueno, está allí, no, es del año pasado, en consideración de cómo se puede armar una política contable. Este documento yo lo leí y me pareció como muy afinado a lo que ustedes tienen que reconocer. ¿Bien? De aquí a lo que yo acabo de mostrar no hay mucha diferencia, simplemente que en la elaboración de una política contable, ya un poco más como un análisis más técnico, puede ser de que no se copien los modelos de las políticas de otras entidades, que antes de iniciar una redacción de las políticas se tenga en cuenta básicamente en este caso las fases, que es cómo compra la empresa, cómo vende, cómo paga, cómo recauda, ¿sí? Dominar las normas técnicas, las transacciones de la entidad, evaluar qué son los activos, qué son los pasivos, qué son los ingresos, qué son los gastos, los que se involucran en la operación, la materialidad o la importancia relativa, o sea, el valor significativo, la transacción individual o en conjunto. Y por último, escribir que esas políticas son adaptadas a un lenguaje sencillo y propio de lo que haga el negocio. Aquí no hay nada que inventar, simplemente seguir un paso a paso como hacer un manual. Y lo último es evaluar las políticas para saber su efecto, el contenido de esa política, la revisión a través de la comprobación, la elaboración de la política, la explicación de los hechos económicos. Entonces, esas políticas muchas veces se vuelven relativamente, en este caso, ¿sí?, unos marcos conceptuales. Por eso aquí abarca, llamamos la integración del contexto que me lo estoy encontrando aquí en este momento, habla del marco conceptual. Ese marco conceptual afina la política. Y mire que esa política se vuelve ese marco conceptual de cada uno de los rubros, o de los diferentes activos, o de los diferentes elementos de los activos. Bien. Y en ese decreto reglamentario en el 2420 del 2015, ¿sí?, se hizo un anexo específico a través de una u otra manera de la categoría a la cual pertenezca la entidad. Entonces es importante reconocer el marco conceptual de una u otra manera para poder, como tal, tenerlo inmerso dentro de la información financiera. Bien, entonces con esta parte igualmente ahí, mediante este apoyo, que este documento pues se encuentra aquí en las carpetas, en la carpeta, ¿sí?, que mostraba anteriormente, pues probablemente se puede llegar a trabajar esa información. Esto lo va a pedir y lo va a solicitar de una u otra manera la relación que se tiene por medio de la integración de la información financiera, o sea, de las actividades que hay que ir desarrollando. Es el curso nos va a permitir de manera inicial, no quiero adelantarme acá a la unidad 2, porque eso ya son las cuentas por cobrar, y ya aquí estaríamos hablando de una u otra manera de dos cuentas, el efectivo disponible como tal de las inversiones. Y lo que yo trato de amarrar desde acá es la información de realización con cada una de las clases, grupos, cuentas, subcuentas, para tenerlo presente, para luego sí volcarnos de una u otra manera a reconocer, en este caso, los estados de resultados, probablemente considerar el estado de resultados, perdón, el estado de cambios en el patrimonio, entonces aumento, la disminución de manera horizontal, de manera vertical, el estado de flujo de efectivo de las operaciones de manera directa o indirecta, que es el estudio de contabilidad 4, pero que en el estudio de la contabilidad 2, no en A1, inclusive cuando lo vimos, lo hicimos para poder sacar un resultado final. No lo hago por incluir temáticas adicionales, pero sí lo hago con el fundamento lógico de que usted comprenda para qué sirve la contabilidad, que eso es mucho más importante. Bien. Igualmente, pues lo mostramos hace un momento, que diría yo, vamos más con el primer documento, porque también creo que me quedó, ok, esta es una sola hoja. Me quedó relativamente de esta manera, este documento también lo va a compartir allá en el material para trabajarlo en un taller que vamos a hacer. Este sí es un regalo que les hago, de un libro en consideración para las diferentes operaciones, ¿sí?, que tienen una recursividad. Regálenme un segundo, yo arreglo aquí una cosita.
continuando, acá, específicamente, tenemos la consideración de lo que es el paralelo entre las normas. Entonces, este bonito documento que va a estar colgado tiene en dónde están los principios de contabilidad, en dónde está el decreto 2649, 2650, que son los principios de contabilidad, que aquí lo estoy señalando, el grupo 1 a través de las plenas, las pymes y las micro. Cuando se hace adopción por primera vez, ¿sí? O sea, cuando se entró en el término de la convergencia, la adaptación, la implementación de la ley 1314 del 2009, o sea, ya técnicamente hace 11, 12 años, todo esto vino apareciendo y todo esto se ha venido tejiendo. Entonces, mire que estas fotocopias que yo les voy a pasar, jóvenes, son muy importantes. En la contabilidad 0, bueno, en este caso en la contabilidad 1, ustedes que son de la 2, no lo pasé o de una u otra manera no me acuerdo haberlo entregado, pero pues me parece muy importante que ustedes reconozcan de que los grupos 1, que son como el 4 o el 2% relativamente de esa torta del 100% de empresas, ¿verdad? Que las pymes son las más grandes, estas se dividen en sesiones. En cambio, estas de las plenas del grupo 1, ¿sí? Tienen una articulación de las normas NIF y de las NIC, de las SIC, de las CINIF y probablemente de las IFRIC, que eso es otro complemento del taller que vamos a hacer. Y en eso sí me voy a encargar yo directamente, y por eso para mí es importante que ustedes todos los sábados vayan a su sesión para que aprendan y puedan hacer las preguntas respectivas, porque ahí lo vamos a integrar con diferentes talleres para aprender. La otra parte que le corresponde a usted como estudiante es ir a revisar y aprender de manera autónoma lo que significa el uso del software, o sea, el SICO como tal. Entonces, como ustedes van en la 2, ustedes ya entregaron de una u otra manera como tal la propiedad de lo que era hacer las primeras operaciones. Tenemos que seguir con esas operaciones, pero aplicándole todos estos conceptos como tal, para tener en cuenta de cómo se maneja la contabilidad en el ámbito en este momento, o sea, en lo actual. Entonces, miren que esos principios de contabilidad para cada uno de estos grupos tiene una articulación. Entonces, para lo que es 2649 del 93, las plenas, las pymes y las micro, si vamos a hablar de la adopción por primera vez, el grupo 1, no en la parte del decreto reglamentario 2649, que ya no se usa taxonómicamente, pero que son las bases de los principios de contabilidad en Colombia. Y eso no nos lo van a quitar nunca. Otra cosa es que ya no se usen, entre comillas, en relación a la información, pero pues realmente son los principios de contabilidad que técnicamente se deben de realizar o tener presentes como mínimo. No estoy diciendo que se use. Vamos al grupo 1. Entonces, el grupo 1, la adopción por primera vez, NIF 1, CINIF 12 y 18. Entonces, ahí va a haber un taller específicamente para poder apropiarnos de esa información. ¿Dónde está la definición? En este caso, los principios de contabilidad. Entonces, en el artículo 1 y en el 138, el 2649, para lo que se usaba, para el grupo 1 va a existir la NIF 1, la SIC 7, la 15, la 25, la 29, la 32. ¿Bien? En cambio, en las pymes, para llegar a la definición de los principios de contabilidad, ya nos habla en la sesión 3 y la sesión 10. Lo que ya no aplica en este caso en consideración para definición no tiene nada de microempresas el grupo 3 para Colgac. Bien, entonces tengamos en cuenta ello. Algo que yo siempre arranco indicando es esto. Entonces el mejor ejemplo es el siguiente. Si vamos a hablar de valor razonable, antes no se hablaba de valor razonable en el decreto 2649 y mucho menos en el 2650. Entonces en las plenas ya la NIF 13, ya técnicamente la NIF 13 de valor razonable para el grupo 1 y la CINIF 2, la 4, la 13, la 17 y la 19 nos habla de valor razonable. Y en cuentas regulatorias ya nos habla en este caso la NIF 14 para el grupo 1. Y para pymes pues no tenemos, pronto pues probablemente cada uno de los 2, 3 años con los cuales se modifican las normas, pues probablemente ya empiezan a aparecer dimensiones de las cuentas regulatorias, para el caso como tal específicamente. En este caso podríamos hablar de que esto nunca existió para el decreto 2649. Pero sin embargo, para pymes, en esta consideración, el valor razonable lo vamos a encontrar en la sesión 11, en la 12, en la 16, en la 20, en la 22 y en la 34, para tenerlo en cuenta. Y en el capítulo 12, en la micro, para este tipo de información del valor razonable. Eso hablando de principios de contabilidad. Luego, para hablar de información contable, objetivos básicos y cualidades de la contabilidad, ahí sí ya estaríamos hablando, mírenlo acá, marco conceptual, ¿sí ven? En cambio, para pymes, la sesión 1 y 2. Las cualidades de la contabilidad, en este caso de la sesión 1 y 2, y en las micro,
en el capítulo 2. Perdón, que eso lo tendríamos que entrar a consolidar. Entonces, mire que un marco conceptual más que todo aplicado a una política contable, valga la redundancia, aplica más unas plenas. Y probablemente nos toque usar en consideración de una cualidad de la información como tal en las pymes en la sesión 1 y 2, ¿sí? Porque son 35 sesiones. Pues miren que ahí habla específicamente de la adopción, sesión 35, si nos devolvemos. ¿Cuál es mi idea? La idea es la siguiente, normas básicas, ¿bien? Luego van a aparecer por acá los estados financieros en los 4 grupos, 2649, full, pyme, micro, ¿sí? Es como una malla de construcción, estados financieros, ¿vale? Y cuando ya yo llego al estudio que nosotros vamos a hacer, de lo que significa, en este caso como tal, los elementos del estado financiero, ¿cuáles son? Los activos. Entonces mire que ahí ya empieza uno, dice, o sea que los activos están en el artículo 35, 57, 61, 73, 115 del 2649. Sí. Vámonos a la full. ¿Dónde hablan de activos? En ANIF 1, en ASIC 7, en A 15, en A 25, en A 29, en ASIMIF 32, perdón, en ASIMIF 1, 14, 15, en fin. Y en AIFR 5, o sea, en ANIF 5. Bien. ¿Y cuál sería la sesión que habla de activos, de los elementos de los estados financieros? En A3, en A4, en A3, en A14, en A15, en A16. ¿Sí? Entonces uno tendría que tomar para hacer una política contable este tipo de referencias. ¿Vale? Es como hacer un estado del arte en un trabajo de investigación. ¿Y el pasivo? ¿En dónde estará? Entonces estará acá. ¿Y el patrimonio? ¿Dónde estará? ¿Y el ingreso? Y así sucesivamente. El costo, el gasto. ¿Vale? Bien. Y ya cuando hablamos de lo que tiene que ver con nuestro estudio, ¿sí? De las normas técnicas específicamente, aquí fue que se me quedó corrido, por eso tengo este archivo en dos, pues no va a saltar, me voy a meter acá y luego sigo con este. Entonces, estamos acá paraditos, metámonos a este. Entonces acá estaríamos hablando de normas técnicas, perdón, acá al finalizar dice inversiones. O sea que el efectivo equivalente al efectivo no lo vemos ahí todavía, ¿sí? Pero abarca todo lo que es, son cuentas por cobrar, inversiones, inventarios, en fin. Entonces, ¿dónde estarán? Igual, 2649, full, pymes. O sea que para hablar de inversiones tendríamos que ir a la sesión 11, 12, 14, 15 y 19. Y así podríamos hacer con las cuentas y documentos. Normas técnicas sobre activos. Cuentas y documentos por cobrar. ¿Cuáles serían las NIF, las NIF, las sesiones? Bien. Y para poder trabajar específicamente sobre este, pues la invitación es inventarios, NIC, sesión. Propiedad planta de equipo, NIC, sesión. Propiedad de inversión, NIC, sesión. Nada. 2649, artículo 64. Activos agotables, intangibles, diferidos. Bien, pues miren que este documento nos va a servir y probablemente les sirva de aquí en adelante. Las normas técnicas sobre pasivos, que es el estudio de la contabilidad 3, junto con el patrimonio. Bien, entonces de una vez, ya que estamos aquí en vivo e indirecto, pues hagámoslo en consideración y vamos a dejarlo allí en ese material. Vamos a subirlo, entonces lo voy a bajar acá, material sesión. Lo vamos a coger, subamos ese archivo en las imágenes, los documentos del día de hoy, para tenerlos allí como en cuenta, ¿no? En presente. Ahí van a quedar de cierta manera colgados. A ver si le podemos cambiar el nombre. Lo vamos a dejar como estas dos imágenes. A ver si posteriormente le alcanzamos a cambiar el nombre o lo dejamos así. Vamos a subirlo una vez para tenerlo ahí como presente, ¿no? Material 1, carpeta. Acá. Y sobre eso vamos a trabajar un taller muy importante. Entonces la invitación relativamente es para ello. Empezamos este sábado con el taller de una vez, con la actividad que tenemos que entregar el próximo 16, 17, es una cosa así, pero pues ahí vamos paso a paso, porque la idea es aprender, ¿no? Entonces, miren que importantísimo estos dos archivos, así como junto con otro que acabamos de elementar o especificar, ¿no? Para tenerlo ahí como presente, básicamente. Bien, muy bien. Entonces vámonos de una vez, vamos a cortar esto desde acá, quitémoslo. Ya como lo tenemos ahí, pues de una vez dejarlo listo. Y
La intención es poder luego posteriormente como empezar a trabajar. Entonces mire que aquí va a ser ilustrativo lo que estamos dimensionando en consideración al uso del PUC, que probablemente nos va a servir como insumo. Yo lo voy a guardar nuevamente como para poderlo trabajar, ¿vale? Igualmente esta es nuestra situación de lo que tenemos que llegar a comprender, la información financiera, porque pues de eso se trata. Voy a cerrar esta carpeta. Aquí también como para no hacer mucho reguero y ser un poquitico más como organizado, ¿no? Que nosotros los contadores nos reconocemos es por ser cuadriculado, pero no desordenados. Esta es la actividad 1. Esta es la actividad que ustedes van a desarrollar, obviamente con esta especificación y con toda esta introducción. Entonces, mire que ahí simplemente me están pidiendo es contabilizar 3 operaciones. La primera, que hace énfasis en su desarrollo, ¿cierto? En donde incluyen algunos términos en inglés, que eso va a ser ilustrativo. De Company Financiero SAS tiene como actividad económica y ya nos piden desarrollar estas operaciones. Presentan las siguientes transacciones. Las transacciones, entonces vamos a definir esta parte, porque pues algunos términos en inglés no es que estén bajo el inglés americano, sino como anglosajón, muy bien. Entonces vamos a tenerlo ahí como en cuenta, ¿no? Entonces las access van a ser los bienes, como tal, y eso lo toca aprender de esa manera, entonces transacciones con sus bienes, ¿bien? Y presenta la siguiente información, en el caso como tal de hacer el reembolso de la operación de la información, valor de un fondo fijo de 500.000, en caja, en cash como tal, ¿cierto? En petty cash, estamos hablando en este caso en consideración para el reembolso de caja menor, vamos a definir, dinero para gastos menores, correcto. Entonces tienen la siguiente información de las facturas de los sandbox y básicamente refleja en que como tal en este caso estamos hablando de petty cash, o sea, caja menor, y que en este caso el cash solito se tiene valor fondo fijo de 500.000 y en cash, en este caso en dinero, se tienen 20.000 y se realizan los siguientes despensas, o sea, las siguientes salidas de las facturas. Entonces se tienen unos gastos de 40.000, de envío de correo, de gasolina 150, de trapeo y escoba 60.000, de transporte urbano 70.000, entre otros. Yo imagino que todos estos valores van a tener ¿cierto? Un saldo, o bueno, un valor de saldo, un valor de resultado. Con base en lo anterior, efectúe los registros contables partiendo de las indicaciones que se dan en el capítulo del efectivo. Pues ahí realmente lo único que se está pretendiendo, ¿cierto? Es el reembolso. O sea, la actividad de desarrollar es de una u otra manera en una hoja de cálculo tener presente cada una de estas operaciones para solicitar el reembolso, o sea, cada uno de estos gastos y saber efectivamente pues cuánto quedó. Bien, para tenerlo en cuenta. Esta parte de pronto es algo adicional. Y se llenan los formatos de arqueo y de reembolso que se encontrarán básicamente allí. En este caso, a través del efectivo, del equivalente al efectivo, de lo que se considera. El segundo punto, o sea, aquí lo que hay que hacer es un reembolso. Y el segundo punto es una conciliación, el cual pues entregan un saldo del banco contra el auxiliar, especifican las notas débito, las notas crédito, aquí siguen con unos valores y al final pues hay unos valores del extracto que son un cheque pendiente de cobro y unas consignaciones que no se encuentran en el extracto, perdón, y unas consignaciones en tránsito que no están allí en el extracto, supuestamente. Pues habría que sacar el saldo a título posterior. Y la otra parte de esa actividad pues ya especifica que es el 2 de febrero la empresa, en este caso de las Index, o sea, en este caso de las inversiones, esos Index, de unas cédulas de capitalización, que cada una, pues en este caso, rentan el 36% anual, que el 2 de agosto, derivado del 2 de febrero, se vendió el 60% a 600.000 pesos cada una, o sea, se hizo una ganancia ahí relativamente, y el 2 de noviembre vendió el resto a 650, o sea, se ganó un valor adicional. Ahí están pidiendo los reconocimientos en una hoja de cálculo del Excel con las contabilizaciones que no tienen nada que ver con la parte de lo del SIGO, de la contabilización, del reconocimiento, ¿sí? De la contabilización como tal, del accounting, de la medición, del measurement y el recognition, que tiene que ver específicamente en este caso con el reconocimiento. Bien, entonces eso es relativamente como la primera actividad, en el cual pues piden 3 contabilizaciones, 3 ejercicios, llamo yo contabilizaciones básicas en realización de las operaciones. No es que todas generen contabilidad. Bueno, en el caso de la segunda, no se genera contabilidad porque es la conciliación como tal lo que hay que hacer. Y aquí sería el reembolso. Y en este, pues aquí sí nos están pidiendo la contabilización de la operación contable. Entonces, esa quedaría para, de una u otra manera, como empezar a trabajarla.
¿sí? Como tal, dentro de lo que tiene que ver, de lo que ustedes van a empezar a aprender. De mi parte, y como tal, para ya finalizar este primer video, pues porque vamos a ir paso a paso, como yo les digo, es un libro para ir revisando, en donde hace énfasis es colombiano, no me va a colocar nada del componente de otro país, ni mucho menos, pero sí hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo presente para poderlo modular y poderlo trabajar. Al igual tengo el de pasivos y el de patrimonio. Y aquí, pues de una u otra manera, vámonos con la parte del disponible, con los deudores, bien, con los inventarios, con las propiedades, planta y equipo, con los activos intangibles, con los diferidos, mediante concepto, la clasificación y ejercicios, que es lo que vamos a hacer. Pero pues, como no tenemos un libro de apoyo, digo yo, para la contabilidad 2, sino pues, o bueno, sí lo tenemos, porque realmente ustedes lo descargaron en la contabilidad 1, pues yo aquí les estoy pasando como una edición de parte mía, un plus extra para tener en cuenta. Entonces son ejercicios de esta característica. Por ejemplo, ya para finalizar, dice que el día 1 de julio del año 2020, la compañía Alfa S.A. vende mercancías al contado por 2.500.000, según factura 100. El margen bruto de utilidad aplicado fue el 40, incluido en el precio de venta. Sencillo. Valor de la mercancía, en este caso, 2.500. Vamos sacando por acá la calculadora para que ustedes sepan cómo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a relacionar. Entonces sería 2.500 por un IVA del 16 dividido 100, indicando de que el IVA, en este caso, actualmente es del 19. Pero de pronto, por la probabilidad del manejo del texto en cuanto a fecha, pues lo vamos a tener que realizar de esa manera. Sería para un total de 2.900, que su valor bruto va a ser específicamente 500. Al dividirlo por 1.40, o sea, el 40% del margen, en este caso de utilidad, estaría hablando de 1.785.000 de esa operación, ¿sí? Para tenerlo relativamente, en este caso, presente, en cuenta. O sea, sería el valor bruto. Entonces, la operación va a quedar, como estamos hablando de una operación, ¿sí?, de venta, pues lo más probable es que en dichas operaciones vamos a recibir un dinero, pero pues yo siempre inicio desde acá, ¿no? Se reciben los 2.500 de la venta, bien, como tal. En la cuenta 14, no fabricadas por la empresa, se lleva el 1.785.000, que si nos damos cuenta, este 61.35 contra esta 14.35 es la salida, o sea, de una manera directa se está contabilizando. Podríamos decir que tanto este como este, pues no lo meteríamos sino en otro comprobante probablemente, y que estos 2.500 más los 400 para 2.900, ¿cierto?, compensarían con el recibido de los 2.900 que encontramos acá en la caja general por medio de la venta. O sea, lo que estamos queriendo decir en este caso como tal es que el IVA a través de la venta quedaría como un IVA generado, que es un estudio pasivo, y que todo el IVA a través de una venta pues queda en el crédito, o sea, cumple su función, pero que si es una compra, lo más probable es que sea débito. Bien, entonces operaciones de esas es las que vamos a empezar a cuantificar, que vamos a empezar a realizar para tenerlo lógicamente en cuenta para el uso de cada una de las cuentas, del disponible, del efectivo, el paso a paso de la operación, de cuando se mezclan con otros gastos, de una conciliación, de un arqueo de caja, ¿vale? Porque esto va a ser importante, súper importante como tal en este caso. Entonces, la invitación nuevamente para revisar técnicamente estos materiales junto con el video de la sesión. Invitaciones para, yo más tardar mañana les estaré enviando un pequeño mensaje recordando pues dicha información. E igualmente pues eso se trata, ¿no? Entonces, invitaciones para el estudio de esos talleres, de esa información, de esa contabilización, de lo que haya que tener presente en consideración para que nos vaya muy bien en esta materia. De mi parte, eso es todo. Mil gracias. Que estén muy bien y ahí nos seguiremos encontrando entonces nuevamente en las sesiones y relativamente en cada una de los diferentes videos o básicamente consideraciones hechas para tener presente mediante este tipo de material. Mil gracias.